12 años después del divorcio, un millonario lleva a su nueva novia a un bar. Y queda paralizado al ver a su exesposa y primer amor, embarazada y trabajando como camarera. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La casa de los Peralta era imponente, un reflejo de la riqueza y el prestigio que había acumulado la familia a lo largo de las generaciones. Con sus amplios jardines, techos altos y muebles elegantes importados de Europa, aquel lugar era un microcosmos de opulencia y poder. Sin embargo, para Jazmín, ese mundo de lujo no era más que el escenario de su infancia. Ella no pertenecía a la familia Peralta, su madre, Petrona, era la empleada doméstica que, con su paciencia infinita y sus manos incansables, mantenía todo en perfecto orden. Jazmín había nacido en esa casa y, desde su más tierna infancia, había compartido espacio con Gonzalo, el heredero de los Peralta. A primera vista, parecían dos niños de mundos distintos. Jazmín jugaba descalza en los pasillos, mientras Gonzalo lucía zapatos de charol y camisas perfectamente planchadas. Pero, en el fondo, no había diferencias que el corazón no pudiera superar. Fue en los jardines donde se forjó su amistad. Jazmín solía esconderse entre los rosales mientras su madre trabajaba, y Gonzalo, aburrido de las lecciones privadas y las exigencias de sus padres, escapaba para unirse a ella. Al principio, sus encuentros eran fugaces, llenos de risas y juegos inocentes. Con el tiempo, los escondites se convirtieron en refugios donde compartían sus sueños y miedos. Jazmín le hablaba de las historias que su madre le contaba sobre el campo y Gonzalo le confesaba su disgusto por el peso de las expectativas familiares. «Mi papá dice que seré el dueño de todo esto algún día», dijo Gonzalo una tarde, mientras se recostaba bajo un árbol de jacaranda. «Pero yo no quiero». «¿Y qué quieres hacer?», preguntó Jazmín, curiosa. Gonzalo se quedó en silencio, mirando las nubes. «No lo sé. Solo quiero ser libre». A medida que crecían, esa amistad se volvió más profunda. Gonzalo comenzó a ver en Jazmín algo que no encontraba en nadie más, una honestidad desarmante, una calidez que contrastaba con la frialdad de los eventos sociales y las sonrisas calculadas de los adultos. Por su parte, Jazmín admiraba la valentía de Gonzalo para cuestionar el mundo que lo rodeaba, aunque a menudo se sintiera atrapado en él. Cuando ambos tenían 15 años, su relación comenzó a cambiar. Gonzalo, que había crecido hasta convertirse en un joven de sonrisa encantadora y mirada intensa, empezó a notar cómo Jazmín también había cambiado. Sus risas infantiles se habían vuelto conversaciones profundas y el simple acto de compartir un secreto en el jardín tenía un nuevo significado. Una tarde, mientras caminaban por el sendero de grava, sus manos se rozaron por accidente. Ninguno de los dos se apartó. «Jazmín, quiero que siempre estemos juntos», dijo Gonzalo, con una seriedad poco común para su edad. Jazmín lo miró a los ojos, sorprendida, pero asintió lentamente. «Siempre». Conforme pasaron los años, su amor floreció en secreto. Gonzalo y Jazmín sabían que su relación sería rechazada por la familia Peralta. Jazmín era la hija de la sirvienta, una joven humilde cuyo lugar, según los Peralta, estaba en las sombras. Pero eso no importaba para ellos. Cada momento que compartían era un acto de rebelión contra un mundo que intentaba separarlos. El jardín, que había sido su refugio de niños, ahora era testigo de encuentros cargados de emociones y promesas susurradas. Se escribían cartas que escondían en los libros de Gonzalo, intercambiaban miradas en los pasillos y encontraban momentos para verse lejos de los ojos de los adultos. Cada día juntos era un regalo que valoraban profundamente. A los 18 años, Gonzalo comenzó a estudiar en una prestigiosa universidad y Jazmín, que no tuvo la misma oportunidad, comenzó a trabajar en una tienda de flores. A pesar de la distancia y las responsabilidades, nunca dejaron de verse. Cada fin de semana, Gonzalo encontraba la manera de escapar para estar con Jazmín. En esos encuentros clandestinos, soñaban con un futuro juntos, lejos de las imposiciones de sus familias. «Nos casaremos algún día», le prometió Gonzalo una noche, mientras caminaban junto al río.
¿Y dónde viviríamos?, preguntó Jazmín entre risas. En cualquier lugar donde podamos ser libres, respondía él con determinación. El amor que compartían era también un secreto cargado de ansiedad. Gonzalo comenzó a sentir la presión creciente de sus padres, quienes ya hablaban de un matrimonio arreglado con una joven de una familia influyente. Jazmín, por su parte, sentía las miradas inquisitivas de los otros empleados de la casa, que comenzaban a notar la cercanía entre ellos. Finalmente, a los 21 años, decidieron dar el paso. Gonzalo organizó todo en secreto, una ceremonia discreta en una pequeña iglesia, con solo un par de amigos como testigos. Jazmín lucía un vestido sencillo, pero su sonrisa iluminaba el lugar. Para ellos, ese momento era todo lo que importaba. Gonzalo tomó las manos de Jazmín y, con la voz firme, prometió amarla y protegerla para siempre. Esa noche, mientras caminaban por las calles desiertas, sintieron que el mundo estaba a sus pies. Habían desafiado las expectativas, habían apostado todo por su amor y estaban convencidos de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. La promesa de un futuro libre y lleno de posibilidades brillaba en sus corazones. Lo que no sabían era que su felicidad sería efímera y que el destino pronto les plantearía retos que pondrían a prueba la fuerza de su unión. Por ahora, sin embargo, eran dos almas libres, unidas por un amor que había nacido en la inocencia de la infancia y había florecido contra todo pronóstico. El secreto no tardó mucho en salir a la luz. La casa de los Peralta, siempre llena de empleados atentos y conversaciones susurradas, no era el lugar ideal para mantener oculto un matrimonio. Una tarde, mientras Jazmín esperaba a Gonzalo en el jardín trasero, un miembro del personal la sorprendió. La noticia llegó rápidamente a los oídos de los padres de Gonzalo, y con ello comenzó una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Los Peralta eran conocidos no solo por su riqueza, sino también por su implacable deseo de proteger su reputación. Cuando la madre de Gonzalo, Cecilia, descubrió que su hijo había contraído matrimonio con la hija de la empleada, se sintió traicionada. Su enojo fue inmediato y explosivo. Aquella noche, Gonzalo fue llamado al despacho de su padre, donde también estaba Cecilia, con una expresión de desaprobación tallada en su rostro. ¿Es cierto lo que me han dicho?, preguntó su padre, don Aníbal, con voz grave y cargada de autoridad. ¿Te has casado con esa muchacha? Gonzalo, que hasta ese momento había sido un hijo obediente, no pudo evitar sentirse pequeño ante la figura imponente de su padre. Aún así, reunió todo su valor para responder. Sí. Amo a Jazmín y estoy decidido a compartir mi vida con ella. El silencio que siguió fue helado. Cecilia se llevó una mano al pecho, como si las palabras de Gonzalo le hubieran arrebatado el aire. «Una sirvienta», exclamó, su voz cargada de desprecio. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «No es una sirvienta, mamá. Es una mujer fuerte, valiente, y la amo». Pero sus palabras no lograron conmoverlos. Para los Peralta, el amor de Gonzalo por Jazmín era una amenaza a todo lo que habían construido. Durante horas, don Aníbal intentó persuadirlo, apelando a su sentido de responsabilidad, mientras Cecilia lo atacaba con reproches. Gonzalo trató de defenderse, pero sus argumentos fueron sofocados por la autoridad de sus padres. Al día siguiente, Jazmín descubrió que algo andaba mal. Su madre, Petrona, había sido llamada por Cecilia para una conversación privada. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Nos vamos, Jazmín», dijo con voz apenas audible. «Hoy mismo». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Jazmín, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «La señora Cecilia me ha despedido. Dice que no podemos quedarnos aquí después de lo que has hecho». El mundo de Jazmín comenzó a desmoronarse. Intentó contactar a Gonzalo, pero él también estaba bajo la estricta vigilancia de sus padres, quienes lo habían apartado de todo para evitar que se encontrara con ella. Esa noche, con una maleta y un corazón roto, Jazmín y su madre dejaron la casa de los Peralta.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Su destino fue el campo, donde una tía lejana de Petrona les ofreció refugio. Era un lugar humilde, muy alejado del mundo en el que Jazmín había crecido. El cambio fue drástico y doloroso. Acostumbrada a las comodidades de la ciudad, ahora tenía que aprender a adaptarse a una vida de sacrificios. Las manos que antes cuidaban flores ahora se llenaban de callos trabajando la tierra. Pero lo más difícil para Jazmín no eran las condiciones físicas, sino la ausencia de Gonzalo. Las semanas se convirtieron en meses y la comunicación entre ellos se volvió imposible. Gonzalo, atrapado entre su amor por Jazmín y su lealtad a su familia, no tuvo el coraje de buscarla. Los días de incertidumbre y silencio se acumularon y Jazmín comenzó a aceptar que tal vez Gonzalo había cedido a las presiones de su familia. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, vio llegar al cartero. Llevaba un sobre con su nombre. Jazmín sintió un destello de esperanza, pensando que quizás Gonzalo le había escrito. Pero cuando abrió el sobre, encontró algo muy distinto, los papeles del divorcio. Un abogado de la familia Peralta había redactado los documentos y junto a ellos venía una carta fría y formal que explicaba la necesidad de terminar el matrimonio. El corazón de Jazmín se hundió. Las palabras en el papel eran como cuchillos que cortaban cualquier esperanza que había mantenido viva. Durante días, guardó los documentos en un cajón, incapaz de enfrentarse a la realidad. Finalmente, una noche, con lágrimas en los ojos, firmó los papeles, resignada a cerrar ese capítulo de su vida. En la ciudad, Gonzalo también sufría. Aunque había aceptado seguir los pasos de su familia, el peso de su decisión lo atormentaba. Cada vez que pensaba en Jazmín, sentía una mezcla de culpa y tristeza. Pero su mundo estaba rodeado de obligaciones y Gonzalo optó por enterrarse en el trabajo, intentando llenar el vacío que ella había dejado. Mientras tanto, Jazmín y Petrona hicieron lo posible por sobrevivir en el campo. Los días eran largos y agotadores, pero Jazmín se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Su madre, a pesar de las dificultades, le recordaba constantemente la importancia de la fortaleza y la dignidad. Jazmín aprendió a levantarse cada mañana, a enfrentar las adversidades y a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, el recuerdo de Gonzalo se convirtió en una mezcla de dolor y nostalgia. Jazmín no podía olvidar los sueños que habían compartido, pero también sabía que aferrarse al pasado solo le causaría más sufrimiento. Decidió enfocarse en el presente, en construir una nueva vida para ella y su madre, lejos de las sombras de la familia Peralta. Aunque las heridas seguían abiertas, en su interior, Jazmín comenzaba a germinar una determinación que no había sentido antes. Había perdido mucho, pero no estaba dispuesta a perderse a sí misma. El tiempo había pasado como una marea constante, llevándose consigo los restos de lo que una vez fue. 12 años después de aquel fatídico divorcio, la vida de Jazmín y Gonzalo había tomado caminos completamente distintos, aunque las huellas del pasado seguían presentes, invisibles para el resto del mundo. En la ciudad, Gonzalo había construido un imperio. Heredero del legado empresarial de los Peralta, había demostrado ser un hombre astuto y calculador, cualidades que lo posicionaron como uno de los empresarios más respetados del país. Su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios, acompañado de titulares que alababan su habilidad para los negocios. Sin embargo, su vida personal, cuidadosamente expuesta ante los medios, era igual de estratégica. Estaba comprometido con Florencia, una modelo y actriz reconocida, cuya belleza y elegancia complementaban perfectamente la imagen de perfección que Gonzalo proyectaba. Para el público, eran la pareja ideal. Florencia aparecía a menudo en eventos de gala, siempre tomada del brazo de Gonzalo, con una sonrisa que nunca parecía desvanecerse. Pero en la soledad de su apartamento, cuando las luces de los reflectores se apagaban, Gonzalo sentía un vacío que no podía ignorar. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de recuerdos que intentaba enterrar con trabajo y compromisos sociales. Mientras tanto, Jazmín vivía una realidad completamente diferente.
Había regresado a la ciudad varios años después de su partida al campo, decidida a buscar una vida mejor. Trabajaba como camarera en un bar por las noches y limpiaba casas durante el día para mantenerse. Su vida era humilde, marcada por largas jornadas y pocas recompensas, pero también por una fortaleza inquebrantable que había desarrollado con los años. A pesar de todo, mantenía una sonrisa serena y una amabilidad que iluminaba incluso los días más grises. Ahora, Jazmín enfrentaba un nuevo desafío: estaba embarazada. El padre de su hijo, un hombre que había prometido un futuro juntos, la había abandonado al descubrir la noticia. Aunque el dolor de la traición era profundo, Jazmín no se permitió caer en la desesperación. Sabía que tenía que salir adelante, no solo por ella, sino también por el pequeño ser que creía dentro de ella. Cada mañana, Jazmín se levantaba temprano para preparar el desayuno y tomar el transporte público hacia su primer empleo del día. Luego, pasaba las tardes limpiando casas y regresaba al bar para trabajar hasta altas horas de la noche. Sus compañeros de trabajo la admiraban por su dedicación y su actitud positiva, pero también notaban el cansancio que a veces se reflejaba en sus ojos. Aún así, nunca se quejaba. Una noche, el bar donde trabajaba Jazmín estaba más concurrido de lo habitual. Había un evento especial y el lugar se llenó de clientes vestidos con elegancia, buscando una noche de celebración. Jazmín, con su uniforme negro y su delantal, se movía rápidamente entre las mesas, tomando órdenes y sirviendo bebidas con eficiencia. Estaba acostumbrada a atender a todo tipo de personas, desde trabajadores hasta ejecutivos, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Cerca de las 10 de la noche, una pareja entró al bar. Gonzalo y Florencia habían decidido celebrar su compromiso en un lugar más discreto que las habituales fiestas de alta sociedad. Gonzalo, vestido impecablemente con un traje oscuro, no podía evitar llamar la atención. Florencia, con un vestido rojo que resaltaba su figura, se movía con la gracia de alguien acostumbrado a ser el centro de todas las miradas. Cuando se sentaron en una mesa cercana a la barra, Jazmín fue asignada para atenderlos. En el momento en que se acercó con el menú, sintió que el mundo se detenía. Gonzalo la reconoció al instante. Sus ojos se encontraron y por un breve instante, el tiempo pareció retroceder 12 años. El rostro de Jazmín, aunque más maduro, seguía siendo el mismo que había llenado sus sueños durante tanto tiempo. Jazmín también lo reconoció. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. La tensión entre ellos era palpable, aunque Florencia, distraída con el menú, no pareció notarlo de inmediato. «Buenas noches, ¿puedo tomar su orden?», preguntó Jazmín, esforzándose por mantener la voz firme. Gonzalo tardó unos segundos en responder, como si estuviera procesando lo que veía. Finalmente, apartó la mirada y trató de actuar con normalidad. «Sí, claro. Florencia, ¿qué deseas?». La noche continuó con una extraña mezcla de emociones. Jazmín hizo todo lo posible por mantenerse profesional, pero cada vez que pasaba cerca de la mesa, sentía la mirada de Gonzalo sobre ella. Por su parte, Gonzalo no podía dejar de observarla. Notó su embarazo, algo que solo aumentó las preguntas y emociones que se acumulaban en su mente. Florencia, aunque inicialmente no notó nada fuera de lo común, comenzó a percibir el nerviosismo de Gonzalo. Intentó ignorarlo, pensando que tal vez estaba preocupado por algún asunto laboral, pero la inquietud se instaló en su interior. Al final de la noche, cuando la pareja se levantó para irse, Gonzalo no pudo evitar voltear una vez más hacia Jazmín. Sus ojos se encontraron por última vez, y aunque ninguno de los dos dijo una palabra, el silencio habló más de lo que cualquier frase podría haber dicho. Cuando el bar cerró, Jazmín se sentó en una de las mesas vacías. Sus manos temblaban ligeramente mientras recordaba cada momento de la noche. Gonzalo había reaparecido en su vida de una manera completamente inesperada, y aunque no sabía qué significaba eso, no podía ignorar los sentimientos encontrados que habían despertado en ella. En un lugar diferente de la ciudad, Gonzalo se encontraba en la penumbra de su habitación, sentado en el borde de la cama con la mirada perdida en la oscuridad.
Florencia ya dormía profundamente, su respiración acompasada llenaba el silencio de la habitación, pero Gonzalo no podía encontrar descanso. El encuentro con Jazmín en el bar había despertado en él una tormenta de emociones y pensamientos que había intentado enterrar durante los últimos 12 años. El rostro de Jazmín, tan familiar y al mismo tiempo diferente, seguía grabado en su mente. Aunque había pasado tanto tiempo, había algo en su mirada que seguía siendo igual, esa mezcla de calidez y fuerza que siempre había admirado. Gonzalo no podía evitar preguntarse qué había sido de su vida. ¿Estaría casada? ¿Sería madre soltera? ¿Qué tipo de hombre habría estado a su lado, si es que había alguien? Y ese embarazo, que ahora era innegable, lo llenaba de interrogantes. ¿Estaba feliz? ¿Se sentía apoyada? La incertidumbre lo consumía. Aunque había intentado durante años construir una vida perfecta junto a Florencia, una parte de él no podía evitar imaginar cómo habría sido si nunca se hubieran separado. Si hubiera tenido el valor de enfrentarse a su familia, de desafiar las expectativas y construir una vida junto a Jazmín, ¿sería ahora un hombre diferente? Se imaginó a sí mismo compartiendo las pequeñas alegrías de la vida cotidiana con ella, celebrando aniversarios, tal vez incluso criando hijos juntos. Pero esas imágenes, aunque hermosas, eran solo fantasías que no podía alcanzar. Con un suspiro profundo, Gonzalo sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Era un hombre práctico, y sabía que revivir el pasado no cambiaría nada. Jazmín era una parte de su historia, una que había terminado hace mucho tiempo. Su presente estaba junto a Florencia, una mujer que había demostrado ser leal y comprensiva, aunque su relación careciera de la pasión y la profundidad que había compartido con Jazmín. Es hora de dejar el pasado donde pertenece, pensó, tratando de convencerse. Jazmín había seguido adelante, y él también debía hacerlo. Había tomado decisiones que lo habían llevado hasta donde estaba, y no podía permitirse el lujo de cuestionarlas ahora. Miró a Florencia, dormida a su lado, y decidió enfocarse en su futuro juntos. Había una boda que planear, una vida que construir, y Gonzalo sabía que necesitaba estar completamente presente para ello. Con ese pensamiento, se recostó junto a Florencia, cerró los ojos y respiró profundamente, intentando encontrar la calma. Pero en el fondo de su mente, la imagen de Jazmín permanecía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Gonzalo no logró borrar de su mente aquel encuentro inesperado. Durante los días siguientes, las imágenes de Jazmín atendiendo en el bar lo asaltaban constantemente, perturbando su rutina. Cada sonrisa, cada movimiento suyo, había despertado un torbellino de emociones y recuerdos que creía enterrados. La vida que había construido durante los últimos 12 años comenzó a parecerle vacía y desprovista de sentido. Una tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, Gonzalo tomó una decisión impulsiva. A las 8 de la noche, cuando Florencia salió para una reunión con sus amigas, él se vistió con discreción, tomó las llaves de su auto y condujo hasta el bar donde había visto a Jazmín. No tenía un plan claro en mente, pero sabía que necesitaba verla de nuevo. Quizás solo para entender lo que ese encuentro había desatado en su interior. El bar estaba menos concurrido que la noche anterior y Gonzalo entró sin llamar demasiado la atención. Escaneó el lugar rápidamente y su corazón se aceleró cuando la vio. Jazmín estaba detrás de la barra, sirviendo una bebida a un cliente con esa misma serenidad que siempre la había caracterizado. Su embarazo era más evidente ahora que la observaba con detenimiento, y eso solo aumentó las preguntas que lo atormentaban. Se sentó en una mesa cercana y esperó pacientemente a que Jazmín lo notara. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, ella se detuvo por un instante, visiblemente sorprendida, pero luego volvió a su tarea. Gonzalo sintió un nudo en el estómago. Sabía que acercarse a ella era arriesgado, pero no podía evitarlo. Cuando Jazmín terminó su turno, Gonzalo se levantó de su asiento y la abordó cerca de la salida. «Jazmín», dijo, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y urgencia. «¿Podemos hablar?» Ella lo miró por un momento, como si estuviera evaluando si aceptar o no.
Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. De acuerdo, pero no aquí. Salieron juntos al aire fresco de la noche, caminando en silencio durante unos minutos antes de que Gonzalo rompiera el hielo. No puedo dejar de pensar en ti desde aquella noche, confesó. Verte después de tanto tiempo fue como volver al pasado. Jazmín lo escuchó con atención, pero no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró y lo miró directamente a los ojos. El pasado ya no importa, Gonzalo. Hemos cambiado, nuestras vidas son diferentes ahora. Lo sé, dijo él, con un tono casi suplicante. Pero necesito saber cómo has estado, qué ha pasado en tu vida. Jazmín comenzó a relatarle los eventos que habían marcado su vida en los últimos años. Le contó cómo había vuelto a la ciudad después de vivir en el campo con su madre, las dificultades que enfrentó para encontrar trabajo y su lucha diaria por salir adelante. Habló del hombre que había prometido estar a su lado, solo para abandonarla al enterarse de su embarazo. Aunque su voz permanecía tranquila, Gonzalo podía sentir el dolor latente en sus palabras. A pesar de todo, he aprendido a ser fuerte, dijo Jazmín, con una sonrisa triste. Mi hijo es mi motor y no necesito a nadie más para seguir adelante. Gonzalo sintió una punzada de culpa y tristeza. Mientras ella hablaba, no pudo evitar preguntarse cuánto de ese sufrimiento podría haber evitado si hubiera tenido el valor de luchar por su amor. Después de un silencio prolongado, él finalmente habló. Jazmín, sé que te fallé. No he dejado de pensar en todo lo que pudo haber sido si hubiese tenido el valor de enfrentar a mi familia. Me arrepiento de no haber luchado por nosotros. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y melancolía. Gonzalo, no sirve de nada arrepentirse ahora. Ambos tomamos decisiones, y esas decisiones nos trajeron hasta aquí. Tal vez así debía ser. Siguieron caminando, dejando que el ruido de la ciudad llenara los silencios entre ellos. Aunque las palabras no podían borrar el pasado, Gonzalo sentía que al menos había comenzado a cerrar una herida que llevaba abierta por años. Cuando finalmente llegaron a la esquina donde sus caminos debían separarse, Gonzalo se detuvo y miró a Jazmín por última vez. Gracias por hablar conmigo, dijo, su voz cargada de sinceridad. No importa lo que pase, siempre voy a desearte lo mejor. Jazmín asintió y esbozó una leve sonrisa. Cuídate, Gonzalo. Y espero que encuentres lo que estás buscando. Esa noche, Gonzalo regresó a su apartamento con el corazón pesado pero decidido. La conversación con Jazmín había reavivado sentimientos que creía olvidados, pero también le había dado claridad. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Algo dentro de él había cambiado, y ahora estaba listo para enfrentar las decisiones que había evitado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Gonzalo regresaba a su apartamento, sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas. La conversación con Jazmín había removido mucho más de lo que esperaba. En su mente resonaban sus palabras, especialmente aquella declaración de fortaleza que lo había impactado profundamente: mi hijo es mi motor, y no necesito a nadie más para seguir adelante. Gonzalo no pudo evitar sentirse culpable, no solo por el pasado que los había separado, sino por el presente que ella enfrentaba sola. Apenas cruzó la puerta de su apartamento, Florencia lo estaba esperando. Llevaba puesta una bata de seda y un gesto de irritación en el rostro. ¿Dónde estabas?, preguntó, cruzando los brazos. Me dijiste que trabajarías tarde, pero claramente no fue así. Gonzalo apenas pudo formular una respuesta. Su mente seguía en las calles, junto a Jazmín. Sin embargo, el tono de Florencia lo obligó a enfrentarse a una realidad ineludible. Estaba atrapado en una relación que ya no resonaba con él. La fachada que había construido para complacer las expectativas de su familia y de la sociedad empezaba a resquebrajarse. Sin decir una palabra más, Gonzalo se dirigió al dormitorio, sabiendo que las decisiones que estaba por tomar cambiarían el rumbo de su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado en el departamento de Gonzalo. Desde el ventanal, observaba las nubes grises que se arremolinaban sobre la ciudad,
como si presagiaran la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Florencia despertó, envuelta en una bata de seda, y le sonrió sin notar la tensión en su rostro. Gonzalo sabía que la conversación sería difícil, pero no había otra opción. Mientras ella sorbía su café, él tomó aire y decidió hablar. «Florencia, tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Florencia lo miró, desconcertada al principio, pero rápidamente su expresión se tornó en una mezcla de incredulidad y furia mientras Gonzalo explicaba su decisión. Le habló de cómo había estado viviendo una mentira, de cómo no podía seguir con un compromiso vacío y, finalmente, mencionó su reencuentro con Jazmín. «¿Todo esto es por esa mujer?», espetó Florencia, con una voz cargada de desprecio. Gonzalo negó con la cabeza. «Esto es por mí, por nosotros. No sería justo seguir fingiendo algo que no siento. Te mereces a alguien que te ame como mereces, y yo no soy esa persona». Las palabras apenas apaciguaron la furia de Florencia, quien salió del departamento dando un portazo que resonó por todo el edificio. Gonzalo se quedó en silencio, sintiendo tanto alivio como culpa. Había tomado la decisión correcta, pero sabía que las repercusiones no serían fáciles de manejar. A los pocos días, Gonzalo volvió al bar donde trabajaba Jazmín. Esta vez no fue como un hombre nostálgico, sino con un propósito claro. La encontró detrás de la barra, atendiendo con la misma serenidad que lo había impactado la primera vez. Cuando sus miradas se cruzaron, ella supo que algo había cambiado. «¿Podemos hablar?», pidió Gonzalo, esta vez con un tono de sinceridad que Jazmín no pudo ignorar. Al terminar su turno, salieron a caminar una vez más, como aquella noche. Pero esta vez, Gonzalo fue directo al punto. Le explicó lo que había hecho, cómo había roto su compromiso y por qué sentía que debía estar a su lado. «No espero que me aceptes de inmediato, Jazmín. Sé que he cometido errores, pero quiero ayudarte, apoyarte, estar presente para ti y para tu bebé». Jazmín lo escuchó con atención, pero también con cautela. Los años la habían vuelto más fuerte, pero también más desconfiada. Aunque apreciaba la sinceridad de Gonzalo, temía volver a abrirle su corazón y salir herida de nuevo. «No sé si puedo confiar en ti, Gonzalo. Ya he pasado por tanto, y no quiero depender de nadie más que de mí misma». Gonzalo asintió, respetando su respuesta. Pero no se rindió. Durante las semanas siguientes, fue constante en sus intentos por demostrarle que sus intenciones eran genuinas. Le ayudó con pequeñas cosas, desde llevarla al médico hasta asegurarse de que tuviera todo lo necesario para su embarazo. A pesar de su inicial resistencia, Jazmín comenzó a ver un cambio real en él. Finalmente, una tarde, mientras caminaban juntos por el mercado después de una cita médica, Jazmín le dijo algo que Gonzalo no esperaba. «Está bien, aceptaré tu ayuda. Pero quiero que entiendas que esto no significa que confíe plenamente en ti». Gonzalo sintió un alivio inmenso. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a ganarse su confianza paso a paso. Sin perder tiempo, comenzó a buscar un lugar mejor para que Jazmín viviera. Encontró un pequeño departamento en un edificio tranquilo, no muy lejos del bar donde ella trabajaba. Aunque no era un lugar lujoso, era cómodo y seguro. Jazmín, al principio, se mostró reacia a aceptar, pero Gonzalo insistió, asegurándole que no era un gesto de caridad, sino un acto de amor y responsabilidad. Ella terminó aceptando, con la condición de que seguiría trabajando y pagando sus propias cuentas. Gonzalo no discutió. Sabía que la independencia era algo que Jazmín valoraba profundamente. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre ellos comenzó a fortalecerse de manera natural. Gonzalo acompañaba a Jazmín a cada cita médica, interesándose genuinamente por su bienestar y el del bebé. En una de esas citas, escucharon juntos el latido del corazón del bebé. Fue un momento tan emotivo que Gonzalo no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. «Gracias por dejarme estar aquí», susurró, tomando la mano de Jazmín. Ella no respondió,
pero su mirada suave fue suficiente para que Gonzalo supiera que iba por el camino correcto. El cambio en la vida de Gonzalo no pasó desapercibido para su entorno. Su familia, especialmente su madre, estaba horrorizada por las decisiones que estaba tomando. En una acalorada discusión, le reprochó haber dejado a Florencia por una mujer sin posición ni futuro. Gonzalo, por primera vez en su vida, se enfrentó a ella sin vacilar. Esta vez no voy a dejar que decidan por mí. Cometí ese error una vez y no volverá a suceder. La firmeza en su voz dejó claro que no había vuelta atrás. Gonzalo había encontrado su propósito y no permitiría que nadie lo apartara de ello. Con el paso del tiempo, Jazmín empezó a confiar más en Gonzalo. Aunque aún mantenía ciertas reservas, no podía negar que su presencia constante y su apoyo incondicional estaban marcando una diferencia en su vida. Incluso comenzaron a compartir momentos de risa y complicidad, recordando por qué se habían enamorado tantos años atrás. Las últimas semanas del embarazo de Jazmín estuvieron llenas de nerviosismo, pero también de esperanza. Gonzalo permaneció a su lado en cada paso, asegurándose de que no le faltara nada y brindándole una calma que hacía tiempo no sentía. Aunque el camino que los había llevado hasta ese momento estuvo lleno de dificultades, ambos comenzaron a ver una luz al final del túnel. En la víspera del parto, Jazmín, sentada junto a Gonzalo en el pequeño balcón del departamento, lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. No sé qué nos depara el futuro, Gonzalo, pero, gracias por estar aquí. Gonzalo tomó su mano y le respondió con sinceridad. Siempre estaré aquí, Jazmín. Siempre. Al día siguiente, sus vidas cambiarían para siempre. El día del nacimiento de Joaquín amaneció con un cielo claro, como si el universo se alineara para recibirlo. Jazmín despertó con una leve molestia que pronto se transformó en contracciones regulares. Gonzalo, que ya había preparado con esmero todo para ese momento, la ayudó a subir al auto y la llevó al hospital. Durante el trayecto, la mano de Gonzalo permaneció firme sobre la de Jazmín, mientras ella trataba de controlar la respiración. En el hospital, el personal los recibió rápidamente. Jazmín fue trasladada a una sala de parto, y Gonzalo, a pesar de sus nervios, se mantuvo a su lado, sin soltar su mano en ningún momento. Las horas parecían alargarse, y aunque el dolor era intenso, Jazmín encontró fuerza en la presencia constante de Gonzalo. Finalmente, cerca del mediodía, un llanto fuerte y vigoroso llenó la sala. Gonzalo sintió como un nudo en su pecho se deshacía cuando vio al pequeño Joaquín por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el médico colocaba al bebé sobre el pecho de Jazmín. «Es hermoso», murmuró Gonzalo, acariciando la diminuta cabeza del recién nacido. Jazmín, agotada pero radiante, sonrió al verlo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente completa. Los días posteriores al nacimiento estuvieron llenos de aprendizajes y emociones. Gonzalo asumió un papel activo como padre, desde cambiar pañales hasta levantarse en las madrugadas para calmar el llanto de Joaquín. Aunque Jazmín aún mantenía cierta distancia emocional, no podía negar que Gonzalo estaba haciendo todo lo posible por ganarse su lugar en sus vidas. Con el tiempo, la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse. En una tranquila noche, mientras Joaquín dormía en su cuna, Jazmín se sentó junto a Gonzalo en el sofá. Hablaron sobre el pasado, sobre los errores y las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Gonzalo, con una sinceridad que conmovió a Jazmín, le pidió perdón por todo el dolor que le había causado. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que haré todo lo posible por no fallarte nunca más. Jazmín lo miró a los ojos y, por primera vez en años, dejó que las paredes de su corazón cayeran. Yo también cometí errores, Gonzalo. Pero, creo que ambos merecemos una segunda oportunidad. Ese momento marcó un nuevo comienzo para ellos. Aunque el camino hacia la reconstrucción no sería fácil, ambos estaban dispuestos a intentarlo. Con los años, su relación evolucionó. Gonzalo y Jazmín no solo redescubrieron el amor que habían compartido en su juventud, sino que también construyeron una base sólida de confianza y respeto.
Joaquín creció rodeado de amor y Gonzalo demostró ser un padre excepcional, siempre presente y comprometido. Años después, la familia se amplió con la llegada de una niña a quien llamaron Esperanza. Su nombre no fue elegido al azar, representaba todo lo que habían logrado juntos: esperanza en el amor, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de superar las adversidades. La casa que compartían era modesta pero cálida, llena de risas y recuerdos. Gonzalo había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en los momentos compartidos con las personas que amaba. Jazmín, por su parte, encontró en Gonzalo al compañero que siempre había deseado, un hombre que finalmente había elegido caminar a su lado, sin importar las opiniones de los demás. Joaquín, ahora un niño curioso y lleno de energía, corre tras una pelota mientras Esperanza, en los brazos de Gonzalo, ríe al escuchar las bromas de su madre. Jazmín observa la escena con una sonrisa, sintiéndose agradecida por todo lo que la vida les había dado. Mientras el sol comienza a ocultarse en el horizonte, Gonzalo toma la mano de Jazmín y le susurra: «Gracias por darme esta segunda oportunidad. Nunca imaginé que podría ser tan feliz». Jazmín lo mira, sus ojos llenos de amor. A veces, los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. La historia de Jazmín y Gonzalo nos enseña que la vida, con todas sus vueltas y adversidades, siempre ofrece segundas oportunidades para aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sus errores y luchar por lo que realmente importa. A través de sus vivencias, descubrimos que el amor verdadero no siempre es perfecto ni lineal, pero es capaz de superar los obstáculos más grandes cuando se alimenta de sinceridad, respeto y compromiso. La moraleja radica en el poder del perdón y la resiliencia. Gonzalo y Jazmín demostraron que los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Al abrir sus corazones nuevamente, aprendieron que el amor puede renacer incluso después de las mayores caídas, siempre que ambas partes estén dispuestas a reconstruir desde las ruinas. Además, la historia subraya que las diferencias sociales, los juicios externos y las expectativas impuestas no tienen que dictar el destino de una persona. Jazmín, con su fortaleza y dignidad, encontró la manera de salir adelante, mientras que Gonzalo aprendió a desafiar las normas familiares y sociales para elegir su propia felicidad. En última instancia, la lección más importante es que las segundas oportunidades no solo se tratan de recuperar algo perdido, sino de construir algo nuevo y mejor. La felicidad verdadera no reside en lo que se tiene, sino en con quien se comparte. El viaje de Jazmín y Gonzalo nos inspira a creer en la posibilidad de redención y en la belleza que se encuentra en los nuevos comienzos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.